Hoy vamos a hablar de tesoros escondidos. Bueno, no tan escondidos como vamos a ver ahora, pero sí de esa búsqueda de ese tesoro que todos de alguna manera o soñamos en alguna oportunidad. Yo no sé si algunos de ustedes en su niñez soñó con encontrar ese tesoro escondido, ¿no? Eso nos contaban historias de un tesoro y que bueno, tesoros perdidos que esperaban por al que alguien algún día los encontrara y que les cambiara la vida, ¿no? Esa es la idea, que el tesoro pues nos cambie la vida y de pronto nos vuelva ricos, dirán algunos, ¿no? Incluso escuchamos la historia de los conquistadores españoles que llegaron aquí con la idea o la leyenda del Dorado, y algunos se murieron y nunca la encontraron porque les hablaban maravillas de eso. Hoy en día muchos siguen buscando esas caletas llenas de dólares escondidas por los capos del narcotráfico, que para esconderlas mataron un poco de gente para que nadie supiera dónde era que estuvieran. Por eso si alguien me contó que aquí en Cali, por acá por el oeste, una vez llegó cerca a su casa y vio el ejército y le preguntó: ¿y qué es lo que está pasando? Y dijeron: tranquilos, están buscando una caleta por allá. Si la encontraron, ni idea, pero que todavía la gente... De hecho, aquí en el oeste ustedes ven casas abandonadas y la gente sigue buscando a ver si por ahí hay alguna casa, en esas casas alguna de esas huacas. Y hay gente que es especialista en la búsqueda de esas cosas, ¿no? No sé cuántos de nosotros anhelamos encontrar algún día ese tesoro. Ya, claro, yo sé que algunos dicen: no, yo ya lo encontré, duerme conmigo todos los días, es una joyita. Puede ser, ¿no? Algunos ya tienen su tesoro ahí, esa joyita que les tocó y la disfrutan, y eso es bueno, ¿no? Pero hablando de tesoros escondidos, tal vez algunos estamos... o esperamos que algún día aparezca ese algo que tanto hemos buscado y anhelado, sea una persona, sea una oportunidad, sea no sé qué cosa, algo. Y también es cierto que muchos ya disfrutamos de ese tesoro y no nos hemos dado cuenta. Muchos ya tienen ese tesoro y no se han dado cuenta. De alguna manera lo disfrutan, pero no se han dado cuenta, y como siempre sucede, nunca estamos conformes y queremos más y más. Y deseamos más, tener más que ese tesoro que tenemos. Hoy quiero que hablemos precisamente entonces de ese tesoro que todos deseamos encontrar, y que los que ya lo tenemos que administrarlo y hacerlo bien, como dice la palabra del Señor. Ahí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice el apóstol Pablo algo muy interesante. Y los animo para que de pronto en su casa lean otras versiones. Esta es la nueva versión, nueva tradición viviente, otras que nos ayudan como a entender más. Esta dice así: por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino. Otra versión dice este ministerio, este trabajo, este llamado, dice el apóstol Pablo. Aquí dice: nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un... la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Y aquí noten esto que es muy interesante, que cantamos ahora y que José oró, muy interesante. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dice: muchos no ven la luz de Cristo, y no la ven porque el Dios de este mundo les ha enceguecido. Para ellos está encubierta, no la ven y no la perciben, porque es el Dios de este mundo que no les permite ver, y está oculta para ellos la gloria de Cristo. Imagínense, dice: no ven la luz de Cristo, la luz del Evangelio, que es Cristo la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Esto es una cosa increíble. Dice:
Si usted cree que allá en Génesis Dios dijo, haya luz, hágase la luz, que fue el poder de la palabra de Dios que dijo eso, usted tiene que creer que ese mismo Dios es el que ha hecho brillar la luz de Jesucristo en su vida. Oh, esas son palabras mayores. Es el mismo Dios, el poder de Dios, que hizo brillar esa luz en nuestros corazones. Y miren cómo dice el versículo 7, que aquí viene lo interesante. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. ¿Cuál es el gran tesoro? Vuelvo a leer, dice, ahora tenemos esa luz que brilla en nuestros corazones, en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro, dice el apóstol, que nuestro poder proviene de Dios y no de nosotros mismos, dice. Dice, en nosotros, que somos vasijas de barro, está el tesoro que brilla, que es el poder del Evangelio de Jesucristo. Está en cada uno de nosotros. Ese es el tesoro del que habla aquí el apóstol Pablo. Seguramente ustedes recordarán, hace un par de semanas hablamos de este mismo texto, pero en el capítulo 3, terminando, cuando hablaba el apóstol Pablo precisamente de la luz que resplandeció en el rostro de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Y él dice que eso fue tan majestuoso que el pueblo se asustó. Dice, eso que le pasó a Moisés, eso que vieron en Moisés no es ni comparado con el resplandor que Jesucristo obra en la vida de aquellos que le creen. Dice, no es ni comparable. Imagínense eso, otra vez son cosas que dice, ¿en serio es así? Porque uno se imagina, o como vimos hace 8 días, que Jesús resplandecía y que Moisés resplandeció, y uno dice, ¿yo sí resplandezco? ¿Será que sí? Como que no se me ve mucho, pero eso dice el Señor, eso es parte de que nosotros por la fe tenemos que creer. Y dice, eso que hace que brille en nosotros la luz de Jesús, dice, no es ni comparado con lo que le pasó a Moisés. Y aquí los anima a creer que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, es un tesoro puesto en vasijas de barro, que somos aquellos en quienes Él ha resplandecido. Tú y yo tenemos el tesoro de la luz de Cristo que resplandece, pero somos vasijas de barro. Ese tesoro que debe ser administrado. Ahora, si nosotros entendemos y aceptamos que ese tesoro está en nosotros, ¿qué hay que hacerlo? Administrarlo, usarlo, administrarlo bien y compartirlo con aquellos que lo buscan y con los que no lo buscan, pero que lo necesitan. Hay gente que busca ese tesoro. Hay gente que no lo busca porque dicen que no lo necesitan, pero sí lo necesitan. Porque dirán, no, pues yo le hablo al Señor de los que necesitan, los que no lo necesitan, no, ellos lo necesitan, pero no saben que lo necesitan. Y nosotros tenemos que hablarle a ellos, aunque digan que no necesitan de ese tesoro. Veamos 2 cositas de este pasaje que son muy interesantes. La primera es, ¿quiénes son los que buscan el tesoro? Que es parte de lo que dijimos ahora. ¿Quiénes son los que buscan ese tesoro? Ahora, nosotros no lo buscamos ya, porque lo tenemos. Si tú estás aquí es porque el Señor hizo brillar la luz de Jesús y te dijo, tú necesitas esto y lo tienes ya. Ahora, somos vasijas de barro, eso sí, y vamos a ver ahora lo que significa eso, ¿no? Todos los seres humanos, todos, necesitamos encontrar el tesoro de la luz del Evangelio. Todos. Solo que algunos, como digo ahora, no lo saben y no lo admiten. No, porque para muchos reconocer a Jesús es un sinónimo de debilidad. Mucha gente lo ha dicho, muchos filósofos decían que ser religioso o cristiano era simplemente, como creo que fue Freud el que dijo, que esa era la muleta de la religión, dijo. Y decía, yo no necesito la muleta de la religión. Decía que cuando todos fueran psicoanalizados, dejaríamos la muleta de la religión, dijo así, creo que fue Freud. Pero todos necesitamos ese tesoro, todos. Todos buscamos algo o en alguna parte ese tesoro que le dé sentido a la vida, que nos permita saber por qué nos levantamos cada día a vivir ese día. Claro, hay algunos que desayunan y quedan libres y dicen, ¿para qué vivo este día? Y algunos que llegan a convencerse de eso diciendo, pues yo ya no vivo más, y terminan con su vida. Unos lo buscan en lo material, otros lo buscan en los logros, otros lo buscan en el placer, en el reconocimiento, en el poder, en la fama, en muchas cosas. Buscan ese tesoro que les permita como tener un fundamento en la vida. Todo lo buscamos. También lo buscan en alguna clase de fe o en alguna clase de creencia, en alguna filosofía,
o en alguna clase de pensamiento, ¿no? Que como que yo creo esto y bueno, así está equivocado, pero luchan por eso y hasta llegan a dar la vida por eso. Pero todo lo buscamos. Así sea nosotros mismos, en el humanismo, ¿no? Yo soy y me basto y listos, ¿no? Y como esas cosas no llenan o llenan por un tiempo, la gente sigue buscando y sigue buscando. Siempre van en búsqueda de algo todos los días. Yo no sé cuántos, yo escucho testimonios de muchos, ustedes lo han escuchado también de gente, ¿no? Dice, yo busqué tanto hasta que encontré a ese Señor Jesucristo. O bueno, o Él me encontró, más bien, como dice Pablo en Galatas, ¿no? Y buscaron en cantidad de cosas, pero finalmente encontraron ese tesoro. Y qué bueno. Y como ellos, muchos todavía. Muchos. Muchos no reconocen que necesitan buscar el tesoro de la luz del Evangelio, porque, como decía ahora, es sinónimo de debilidad. Pero en realidad lo que sucede es lo que Pablo plantea aquí, que lo acabamos de leer. Dice el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan lo que leímos, que aquellos que no han encontrado el tesoro, aquellos para quienes no se ha hecho visible ese tesoro, dice Pablo, pero que lo necesitan, los incrédulos, los llama así el apóstol, son los que el Dios de este siglo le cegó el pensamiento, el entendimiento, para que no vean con claridad la luz resplandeciente del Evangelio de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Ahora, vamos a ver, porque eso nos pone en una situación bien complicada. Quiero que usted piense, y ahorita lo vamos pero piense en alguien a quien usted le ha hablado del Señor, le ha dado testimonio y dice, pero es que no le entra. Le he dicho, le he hablado, le he dado testimonio y nada, cerrado y trancado, como cantamos ahora, ¿no? Vagan sin sentir. Quiero que sepas que no es porque sea terco, es porque el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, lo tiene enceguecido. Y déjenme decirles, eso nos pone en un dilema grande, porque entonces tenemos que entender que eso es una lucha espiritual. Noten ustedes, si usted tiene su Biblia ahí, pero aquí ya María José nos va a ayudar. Dice, el Dios de ese siglo, dice el apóstol Pablo, se dedica a engañar, a ocultar la luz de Cristo, porque como dice en 2 Corintios 11, que está ahí, ¿te pusiste? 14 y 15 dice, no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo dice en esta misma carta, ¿cuántos capítulos adelante? Como 6 capítulos adelante, dice el apóstol Pablo. No nos extrañe, no se aterren, no se sientan maravillados. Esa es una realidad que tenemos que entender. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se hace pasar como Cristo. Así que no es extraño que también sus ministros, los seguidores, se disfracen como ministros de justicia. Dicen, no, ¿qué justicia? Mire, el trabajo de Satanás, más que hacernos mal a nosotros, ¿sabes cuál es? Es suplantar a Jesucristo. Ese es hacerse lo más parecido a Jesucristo para engañarnos. Recuerdo que en alguna oportunidad estudiaba con un profesor aquello de que el 666 y el 777, que el 77 es número perfecto, y decían, ¿y por qué el número de la bestia es 666? Que eso es maldito. No le pongan misterio a eso. Lo más cercano a 777, que es el número de Jesucristo, ¿cuál es? Exactamente, no le pongan misterio a eso. La atracción que ofrecen las cosas materiales impide que la gente vea la luz del Evangelio. No la ven, están enceguecidos, dice el apóstol Pablo. Sin darse cuenta, los que rechazan ese tesoro, rechazan a Cristo y prefieren seguir sus propios deseos, su propio Dios, porque finalmente quien los enceguece se convierte en su propio Dios. Lo que está admitiendo, como decía ahora el apóstol Pablo, es algo que nosotros no podemos desconocer. Que las tinieblas de oscuridad, y les digo, pensaba en esto, yo más o menos preparo el sermón el jueves, pero pensaba hoy nosotros podemos como percibir más que nunca las tinieblas de oscuridad que están en este país. Un peladito de 14 años, que quién sabe quién lo instrumentalizó, lo convenció y va a disparar. Él no sabe ni por qué, le darían por ahí 2,000 pesos para el pelado para dispararle a alguien ahí. Lo convencieron. Y claro, uno habla de quién fue el culpable y todo esto. Es una lucha espiritual, recuerden esto, que nosotros no podemos desconocer. Sobre todo nosotros no podemos desconocer eso. Es una lucha espiritual.
Es lo que dice el apóstol Pablo. Que las tinieblas de oscuridad en las que vive la mayoría de las personas es un asunto espiritual, una lucha espiritual. A veces no hablamos mucho de eso nosotros porque no queremos, porque otro trabajo que quiere Satanás es dos cosas que hace. Una es hacernos creer que no existe y otra es hacernos creer que tiene un poder igual al de Dios. Entonces es cuando uno se pone a predicar de Satanás y una cantidad de cosas, cursos de demonología, y pues es feliz porque estamos hablando más de la cuenta de él, ¿no? Pero es una realidad, está ahí, dice el apóstol Pablo. El Dios de ese siglo tiene enceguecida a la gente y la gente por eso no ve la luz del evangelio, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dice. Recuerda esto, no es solo terquedad, tampoco es solo autosuficiencia. La gente que dice no necesito de Cristo. La gente se rehúsa a reconocer la luz de Jesús porque existe una fuerza espiritual que los tiene enceguecidos. Para brillar con ese tesoro que tenemos nosotros, tú y yo, el tesoro que poseemos, como veremos ahora más adelante, debemos enfrentarlo con las armas espirituales con las que el Señor nos ha dotado a nosotros. Y ya las conocemos, ¿no? La palabra, la fe, la oración, el evangelio, todo lo que ustedes ya conocen. Pero no, ahora, noten esto que es grave también. No solo es porque el Dios de este mundo los ha enceguecido a las personas para que no vean la luz del Señor. Para agravar las cosas, el apóstol Pablo dice, ¿vieron ustedes que dice? Nosotros no engañamos, no adulteramos la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo? Que hay unos falsos profetas que agravan la situación, porque lo que hacen ellos es decir que poseen el tesoro de la luz de Jesús, se disfrazan de ángel de luz, lo tuercen, lo adulteran y engañan, dice el apóstol Pablo. Y él condena a esos que distorsionan la palabra de Dios. Ahora, yo sé que eso para muchos puede ser un problema porque uno dice, y entonces todo eso que me llega cada día, todos esos versículos y todos esos textos que me llegan, ¿eso será que no es distorsionado? La única manera de que usted sepa si eso no, tiene que conocer la palabra de Dios. No hay otra manera. Porque él se presenta como ángel de luz y engaña. Y usa, ¿recuerdan ustedes cuando si se atrevió a tentar a Jesús? En el desierto le dice, escrito está. Y si usted no conoce la palabra, Jesús la conocía porque él es la palabra. Pues obviamente no lo pudo. Pero usted le van a decir eso, ¿no? Escrito está, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ay, no me diga, ¿y dónde dice eso? Escrito está, Dios te dice hoy, dicen por ahí algunos. Y dígame, ¿dónde dice eso? Que el profeta no sé quién dijo esto, me dio una palabra ese profeta. Ah, bueno, ¿y dónde lo respalda en la palabra? Y Pablo dice, no solamente es el Dios de este mundo que enseguece a la gente, hay una cantidad de falsos que usan la palabra, la adulteran y la distorsionan, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿sabe usted por qué usted tiene el Nuevo Testamento en sus manos? ¿Por qué lo tenemos hoy? Porque a ellos les tocó sentarse y escribir qué es lo que creemos, qué fue lo que dijo Jesús y qué fue lo que hizo. Pero no fue para dejarnos registro nosotros. ¿Saben por qué fue? Porque se levantaron tal número de falsos cristos que ellos tuvieron que decir, tenemos que escribirle a la gente para que sepan qué es lo que creemos. En ese tiempo hubo muchísimos, muchos, de eso es que está hablando aquí el apóstol Pablo. Muchos falsos maestros, cristos falsos, profetas de esos, muchísimos. Ustedes lean la historia y van a escuchar de muchísimos. Y por eso ellos escribieron el Nuevo Testamento para que supiéramos qué es lo que creemos nosotros. Esos se encargaron de atacar a Pablo y en algunos otros textos de las cartas lo atacan, lo cuestionan su apostolado, porque ellos eran fieles a la palabra de Dios y al evangelio. Una cosa que uno tiene que tener claro y examinar es quién sí es fiel a la palabra de Dios. Si nos dice todo lo que dice o seleccionan, ¿no? Dice ahí. Aquellos que tienen esa intención, que a los que Pablo habla aquí, son los que les gusta motivar a la gente, ¿cierto? Distorsionan las escrituras, sacan las que la gente le siente bien y le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Esa gente promueven sus propias ideas y complacen a la gente diciéndoles lo que ellos quieren escuchar, aquellos que promueven su imagen y sus ministerios. Quiero contarles algo y con dolor se lo digo. Hay un discípulo mío que fue en Bogotá
y lo veo por ahí en las redes, y cuando presenta culto de milagros, apóstol fulano de tal, digo, este man cuando se torció. Porque lo que se promociona es él, el apóstol fulano de tal. Aquí ponemos el tema de lo que vamos a hablar, pero que la figura, soy una vasija de barro, por favor. El día en que ustedes vean mi nombre puesto ahí, por favor, váyanse. Por favor, ¿qué está diciendo? ¿Qué somos nosotros? Vasijas de barro. Y hay muchísimos así, que les interesa más que los conozcan a ellos y sus ideas que a Jesucristo. Esos son, dice el apóstol Pablo, no solamente, porque alguien dice, pobre el diablo, le echa la culpa a todo, sí, pues sí, pero hay otros que le ayudan, como dice Pablo ahí, a torcer a la gente, a distorsionar el mensaje, a pasarse como ángeles de luz, dice el apóstol. Presentan la luz de Jesús sin cruz. ¿Recuerdan ustedes que hablamos hace 8 días que hay cristianismo sin Cristo? Que hay palabra de Dios sin Biblia. Dice, pero ¿cómo puede ser eso? Lo hay. Y tiene que ver con esto, ¿no? De alguna manera, esos también se disfrazan como ángeles de luz. Esos que parecen interesarles que la gente los conozca más a ellos, sus ministerios, y lo que hacen es que no conozcan a Jesús. Entonces, esos que buscan son todos los que no tienen ese tesoro. Nosotros lo tenemos, como dice Pablo, lo tenemos, somos vasijas de barro y ahí está. Y hay que brillar con ese tesoro que es el evangelio, el resplandor del evangelio de Jesucristo que conocimos nosotros. Ese es que tenemos que brillar. Todo el mundo lo necesita. Mucha gente, como cantamos ahora, van por el mundo vagando y perdidos porque no encuentran esa luz. Y vuelvo y le digo, no es por terquedad, es que yo tengo un amigo que es terco, cerrado y no quiere. Pues lo que toca es orar y orar y ayunar por esa persona. ¿Cuánta gente oró por ti y por mí? Para que un día digamos, hoy sí, ¿no? Lo segundo que dice el apóstol Pablo es que me pareció hermoso esto. Dice, somos vasijas de barro, tesoros en vasijas de barro. Esto tiene una maravilla, les digo. Pablo se identifica como los que tenemos esa luz, dice, que brilla en nuestro corazón. Somos, noten esto, ¿cómo es una vasija de barro? ¿Alguna característica de men? ¿Cómo dijiste? Frágil. Qué maravilla, ¿no? Eso es quizás lo que primero viene a nuestra mente, ¿no? Él no dice, somos vasijas de bronce, somos vasijas de oro, somos, bueno, algunos quisiéramos eso, ¿no? Pero no, afortunadamente Pablo dice, somos vasijas de barro, que se rompen, que se resquebrajan. Y ahorita que les voy a mostrar lo que el apóstol dice aquí también. Somos como frágiles vasijas de barro, pero que contienen ese gran tesoro. Y esto lo leí de alguien por ahí, dijo, para que sepamos que lo importante no es la vasija, no es el recipiente, sino el contenido. ¡Qué maravilla! Eso es lo importante. Pero les digo, algunos quizás que soy una vasija de oro. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo brilla ese oro? Y el tesoro por allá refundidito. Somos vasijas de barro. Lo importante no es el recipiente. Lo importante es el tesoro que contienen, la luz del evangelio. Porque usted puede ser que le habrán dicho, pero usted es una vasija, un simple cristiano, si usted no es nadie. No, no soy nadie, es que lo que importa no es lo que soy yo, sino lo que es él. ¡Qué maravilla! Por eso Pablo usa esa figura, ¿no? Aunque somos como vasijas frágiles, tenemos este ministerio, tenemos esa luz, ese tesoro que está en nosotros, ¿no? Y como dice aquí, estamos en ese camino y no desmayamos, no nos damos por vencidos, seguimos adelante. Nos cuidamos de no torcer la palabra de Dios, no engañamos para hacer sentir bien a la gente, ni para quedar bien. Quizás haya momentos en que nos sintamos indignos de ser la luz de Dios, como la luz del mundo, como dice Mateo. Y seguramente uno dirá, yo sé decir la luz del mundo. Y cuando a usted le pasa eso, porque quizás nos hemos pecado, le hemos fallado al Señor, y cuando estamos así frágiles como vasijas de barro, como dice Pablo, decimos, yo sí seré la luz del mundo.
recuerde que va a venir una voz que le dice, sí, usted qué va, usted es una porquería, usted no sirve para nada. Recuerde, lo importante no es usted, sino lo que hay en usted. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque Él va a aprovechar esa oportunidad también. Recuerda esto. Si se atrevió a tentar al Hijo de Dios con nosotros, lo hará siempre. Tratará de convencernos de que mejor no hablemos nada. ¿Usted qué testimonio va a dar? ¿Usted qué luz va a hacer? Usted puede una chispita si acaso, ¿no? Que no brillemos, que no demos resplandor, que no lo hagamos. Pero recuerda otra vez, perdóname, hago énfasis en esto. Lo importante no es el recipiente, sino el tesoro que contiene la luz del Evangelio, la gloria de Cristo. Eso es lo importante. Somos frágiles vasijas de barro que se pueden romper. Para que recordemos, como dice Pablo, que el poder no es de nosotros, sino que es el poder de Dios en nosotros, que proviene de Dios, no de nosotros. Y es que cuando una frágil vasija de barro se rompe, es precisamente cuando viene la gracia de la luz de Jesucristo, que lo restaura para que siga brillando y muestre a la gente el brillo del Evangelio de Jesucristo, el tesoro que todos necesitan. Pero Pablo le añade algo más, si me ayudas ahí, María José. Después del el versículo 7 dice, leo el 7, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y mire lo que dice Pablo acerca de las vasijas de barro. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y el 11 lo leo, dice: es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesucristo, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Como frágiles vasijas de barro, está diciendo el apóstol Pablo, podemos sentirnos atribulados, apurados, perseguidos, derribados, amenazados de muerte. Pero lo importante es que tenemos ese tesoro, que es la luz del Evangelio de Jesucristo. Porque uno pensará, ¿usted tiene ese tesoro en su vida? No, ¿usted qué va a tener angustias? ¿Usted qué va a ser perseguido? ¿Usted qué va a sentirse derribado? Y Pablo dice ahí, caídos pero no derrotados. Y lo dice, en otras versiones lo dice bien interesante. Eso somos nosotros. Esas frágiles vasijas de barro contienen ese tesoro. Pero recuerden lo que acabamos de decir, que les hice énfasis, que dice, ese Dios que hizo brillar la luz al comienzo, que dijo hágase la luz, es el mismo, con el mismo poder que ha hecho brillar la luz de Jesucristo en tu vida. Y uno dice, uy, ¿en serio es así? Eso es lo que dice Pablo. Claro, cuando uno se ve con una vasija de barro, dice, pero ¿en serio? No, pues que sea tan... Pues si tú crees eso, tú tienes que tener la convicción de que es así. El mismo poder de Dios y la autoridad de su palabra, que en el comienzo ordenó que hubiese luz, es el mismo que hoy ha hecho brillar la luz en tu vida, y contienes ese tesoro del Evangelio en tu vida. Esa certeza, la fe que tenemos de que es así, es la que nos anima a seguir adelante, perseverando, a no desmayar, para que aquellos que están enceguecidos por el Dios de este mundo, que no les permite ver la luz del Evangelio, un día puedan verla. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros. Esa es la certeza que nos anima, aunque estemos atribulados, apurados, perseguidos, derribados y amenazados, dice Pablo ahí. Esa certeza, esa fe, es la que nos permite seguir enfrentando la lucha espiritual, que significa hacer que finalmente el Dios de este mundo sea vencido y la gente pueda quitar ese velo y puedan entender que ese es el tesoro que necesitan. ¿Y ustedes recuerdan cuál es la armadura que tenemos, no? Vestidos con la verdad y la justicia, protegidos con el escudo de la fe
y la salvación, y batallando con la palabra del Evangelio, que es la espada del Espíritu. Pero sobre todo, en oración al Señor, que hizo brillar su luz dentro de nuestro corazón. Quiero que pienses en este momento en alguien cercano a ti, alguien. Pues, si es alguien o varias personas está bien, en alguien a quien tú puedes decir que le has insistido tanto, le has hablado, has orado por esa persona para que vea la luz del Evangelio de Jesucristo, pero sigue enceguecido. Piensen en, todos tenemos a alguien seguramente. Y esa persona dice, yo no necesito ser como usted, yo no necesito eso que usted tiene, no necesito, yo tengo otras cosas. Piensen en esa persona. Esa persona en la que tú estás pensando, aunque no lo admita, necesita, como dice Pablo, que tú no desmayes, que tú sigas perseverando en oración y en acciones que le hagan ver la gloria del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Pregúntele al Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Orando, incomodándolo, no sé. Esa persona o esas personas por las que tú pensaste necesitan el tesoro que tú ya contienes en tu vida. Y como decía por ahí alguien, que suena como muy duro esto, porque si esa persona no tiene el tesoro que tú tienes en tu vida, se va a perder y se va a ir al infierno. Son cosas que a veces uno habla porque dice, ay, pero es que el infierno, no hablemos de eso, que eso me da escalofrío. Bueno, allá no era escalofrío porque es caliente. Pero que es verdad, porque algunos dirán, no, es que es un estado, no, es que es un mito. No, eso es verdad. Y yo no quiero ir allá para probar que si era verdad o no, prefiero no probarlo. Esas personas que han venido a nuestra mente están enceguecidas porque el Dios de este siglo les ha encubierto la luz que tú tienes en tu vida, el tesoro del Evangelio de Jesucristo. Probablemente siguen buscando esos tesoros en muchas cosas que no le han dado sentido a su vida. Y piensa bien en esa persona y te vas a dar cuenta, buscan en muchas cosas. Y probablemente han sido víctimas, aquí viene lo triste, de esos que tuercen la palabra, que los han engañado y les dicen lo que ellos quieren escuchar. Mire, estos días he reflexionado, bueno, yo me paso reflexionando todo el tiempo en esto, ¿no? Yo pienso, cuando alguien viene y me encuentro con alguien que me dice que es cristiano, yo decía, normalmente uno me pregunta, ¿y dónde asistes? ¿Dónde te congregas? Y es una pregunta equivocadísima. Tú tienes que preguntarle, ¿dónde sirves tú? Porque tú fuiste puesto allá para servir. Porque si tú tienes el tesoro de la luz de Jesús en tu vida, tu función no es acabar pantalones en una silla de esas. Tu función es servir al Señor. ¿Dónde sirves tú? Por una sencilla razón. Porque muchos de nosotros nos pasamos de lugar en lugar buscando que nos digan lo que queremos escuchar. Como lo hemos dicho otras veces, buscando, nos volvemos adictos a las maravillas. Que las creemos, claro, que los milagros los creemos, pero hay gente que se vuelve adicto a eso. Y cuando no hay un milagro aquí, no, yo tengo que buscar eso, se vuelve como una droga. Necesito una experiencia de estas, ¿no? Triste es así, ¿no? Así como nosotros, frágiles vasijas de barro allá afuera, hay muchas vasijas también que se encuentran atribulados, apurados, perseguidos, derribados, amenazados y en peligro de muerte. Muchos. Ellos creen que están llenos, pero están vacíos porque el Dios de este mundo los ha enceguecido para que no vean la luz del Evangelio de Jesucristo. Están vacíos, tal vez agrietados como nosotros, pero a diferencia de nosotros, no tienen la esperanza porque no llevan en su interior el tesoro del Evangelio de Jesucristo, que es la luz que brilla en nuestros corazones. Tú puedes estar agrietado como vasija de barro, descascarado, ¿qué más podemos decir de una vasija de barro? Desportillado, ¿cómo más? Desteñido, lo que sea, pero lo importante es lo que llevas por dentro. Eso es lo importante. Recuerda, no es el recipiente, sino el contenido. La lucha espiritual por el corazón de ellos, de esas personas que pensamos, no la puedes evadir.
Es una lucha que no podemos evadir. En esa lucha tú entraste el día en que vino la luz de Jesús a brillar tu vida. En ese momento te convertiste en un combatiente espiritual. En ese momento. Cuando la luz de Jesús brilló en tu vida, tú empezaste a combatir eso, ¿no? En tu corazón. Lo que tienes que conocer la armadura. De eso hemos hablado muchas veces, pero si tú necesitas que te hablemos de la armadura, con gusto te hablamos de la armadura que tú tienes. Tienes que conocerla, tienes que vestirla y tienes que aprenderla a usar. Alguna vez haciendo una, ¿cómo diríamos? Alusión a esto, habla de, porque muchas de esas cosas de la armadura son para defenderse y otras para atacar. Y hablábamos de la palabra que es ¿qué? La espada del Espíritu, y Neven sabe mucho de esto, ¿no? Si usted no maneja la espada, ¿qué puede pasar? Se puede cortar. Si usted usa un machete, como le pasó a un amigo por ahí que no sabía usar de ese machete y casi se baja un brazo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, si usted no la sabe usar, se puede hacer daño y puede hacer daño a otros. Tenemos esa armadura, una lucha espiritual, pero tenemos que aprender a vestirla y tenemos que aprender a usarla. Tú eres esa vasija que contiene el tesoro de la luz de Jesús. No importa tu fragilidad o si estás agrietado, lo importante no es el recipiente, sino el tesoro. Y aquí quiero que pensemos, probablemente muchos que están acá, yo tengo en mi mente varias personas que seguramente están conectadas allí. Como vasijas de barro, te sientas o te has sentido como Pablo. Porque cuando Pablo dice, sí, tenemos el tesoro de la luz del Evangelio, dice, pero estamos atribulados, estamos perseguidos, pero no derribados. Estamos en la lucha, pero no nos han vencido. Tal vez por alguna razón, quien está aquí o quien está en casa, se siente atribulado, se siente apurado, perseguido, derribado o amenazado. Seguramente muchos de los que están en casa, que están enfermos, se sienten amenazados y en peligro de muerte. Pero nada de eso puede cambiar el hecho de que el Dios mismo que ordenó que haya la luz y que creó la luz y todo lo demás, haya hecho brillar la luz del Evangelio en tu vida y en tu corazón. Nada de eso altera el brillo de esa luz, nada, para que resplandezca en la oscuridad de otros. Eso somos nosotros. Ya tenemos el tesoro. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Que el Señor nos ayude a aceptar esa verdad, ese privilegio. Imagínense, es una responsabilidad y un privilegio saber que tenemos ese brillo en nosotros. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, porque quienes estamos aquí, estamos porque en algún momento, de alguna manera, tu Espíritu Santo nos hizo ver que necesitábamos de ese tesoro. Quizás por mucho tiempo negamos la necesidad de ese tesoro, pero Señor, nosotros sabemos que tú tenías planeado para nosotros ese día y hoy disfrutamos del brillo, de la luz del Evangelio en nuestras vidas y te damos gracias, Señor. Claro, Señor, que a veces nos sentimos como Pablo y como los apóstoles, como frágiles esas vasijas de barro. Seguramente hoy nos sentimos así y como que dudamos de que tenemos esa luz en nuestra vida, pero mejor figura no podía haber. Nos sentimos, Señor, débiles, manchados quizás, aún porque te hemos fallado, debilitados porque la enfermedad, Señor, nos debilita y como que nos hace dudar y como que la fe, Señor, como que no funciona para creer que de verdad tú has brillado con el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Especialmente te pido por aquellos que están en casa, que sabemos que están en dificultad, Dios.